País, aquí arranca en modo burbuja el pase, dentro de una mañana de estas y caballero de día. Muy buen día Carlos Heller, muy buen día Pablo Caruso, señor Marcos Cittadini, que tenga usted muy buen día. Muy buen día también. Para todos. Parece que pinta radiante, soleado, va a ser un bonito día. Tanto como radiante, no, está nubladito. Yo no veo acá nubes. Sí, está nubladito. ¿Sí? Hay un Vos sol tenés que más filtra altura por ahí. Vos tenés más. ¿En qué piso estás vos exactamente? A ver, para ver. Noveno. Noveno, claro. Son 30 metros de altura, más o menos. 9 por 3, 27. Sí, claro, sí. capaz que yo acá veo nada más lo que me deja de arriba los edificios. Lo que pasa es que yo no tengo nada enfrente. Claro, no, ahí No hay vos edificio, tenés... no hay nada. Yo solo tengo el río. Tengo parque. Tengo una plaza, después otra plaza y el río. Y el río, ahí se ve todo, hermoso horizonte. Bueno, Carlos, te escuché en otros lugares, ya sé lo que dijiste, pero viste que el público entre que se renueva y entre que, viste, a veces algunos que son de una radio y no de la otra, no van siguiendo las declaraciones, vamos a hablar un poco de la foto, porque yo sé que vos tenés posición sentada en el asunto, estaría bueno compartirla con la oyentada, ¿cómo la ves? Sí, a ver, posición sentada. Si querés nos paramos igual. No tengo, voy a repetir más o menos lo que dije cada vez que me lo han preguntado. No se está discutiendo si estuvo bien o estuvo mal, Es decir, pero está claro que estuvo mal. Y el presidente dijo que estuvo mal. Después hacen toda una cosa, si dijo la palabra perdón, o si dijo me equivoqué, estuvo mal, no va a volver a suceder. Efectivamente. Y cuando lo veo retrospectivamente, más me convenzo que estuvo mal. Es decir, yo el otro día en una de esas notas que me hicieron, a una periodista que me insistía, pero espera, ¿y qué más? Bueno, pero si hay más, si hubo algún delito, le corresponde la general de la ley, alguien evaluará y le aplicarán la sanción que le corresponda. Pero vos, ¿qué estás queriendo decirme? Que tiene que renunciar, porque si no alcanza con pedir perdón, ¿cuál es la situación? Y acá aparece otra vez el tema de la doble vara. Porque nosotros tuvimos presidentes que decían, si yo decía lo que iba a hacer no me votaban, así que dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que se me dio la gana o lo que creí que había que hacer. Carlos y eso era un presidente que era franco, que era, qué sé yo, cómo lo llamaban, transgresor. Cuando ser transgresor era merituado. Agarrar la Ferrari, irse violando todas las normas de tránsito, y decirlo y hacer una ostentación, era simpático, caía bien, porque era un transgresor. Hemos visto al antecesor, a Alberto Fernández, al ingeniero Mauricio Macri, mentir de la forma más groseras que se puede mentir, es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que ha dicho todos los 4 años que tuvo. Empezó a mentir mucho antes, desde luego, cuando fue jefe de gobierno, mintió siempre. Y siempre fue naturalizado todo eso como si fuera normal. Tal vez eso sea un mérito de Alberto, desde el punto de vista de que una transgresión, un error, una mentira, algo incorrecto, se magnifique como se magnifica porque es inesperado en alguien como Alberto y habitual en alguien como Macri. Y entonces que lo haga Macri no llama la atención y que lo haga Alberto claro, crea todo un problema. Por eso digo, tal vez en algún punto sea una cuestión de valoración positiva. Pero sabemos que también, ayer hubo 20 páginas en el diario Clarín, 20 páginas del diario Clarín destinadas a la foto, ni una página a las revelaciones de la Fuerza Aérea Boliviana, de un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana, de que ¿Y nos llama la atención? No nos llama la atención, pero hay que seguir. Por eso te digo, uno se revela, pero es que ese es el tema, Marco. Ahí empieza mi reacción, porque yo digo, yo lo hago zapping. Es imposible
es imposible, porque taladran la cabeza todo el día y dicen todo el tiempo y dicen lo mismo y vienen los mismos tipos y repiten lo mismo y te taladran la cabeza. Bueno, muy bien, vuelvo. Entonces, ¿qué es algo que no tenía que haberse hecho? Algo que simbólicamente está mal, está mal desde todo punto de vista, y simbólicamente está mal que el presidente en su residencia haga una actividad que está en contra de las reglas que él mismo puso. Es decir, no hay por qué establecer ninguna disculpa a eso, está mal. Sí. Punto. Y el está mal, ya dije que está mal, acepté que está mal, dijo el presidente, no va a volver a suceder. Me equivoqué. Y debería ser punto y aparte. Y deberíamos seguir hablando de todo lo que hay para hablar. Deberíamos ir hablando de que él estaba anunciando que 4 millones de hogares, ese mismo día se había promulgado la ley de zona fría, que 4 millones de hogares, el equivalente a más de 12 millones de personas, iban a tener durante este invierno un alivio de entre un 30 y un 50% en las tarifas del gas. Y más que un alivio, como bien dijo Máximo, creo que en un acto del fin de semana, van a poder calefaccionarse, porque si no, el tema de fondo es que esto les va a permitir no cagarse de frío. Ese es el tema de verdadero, que las tarifas no es solo que tal vez van a terminar pagando lo mismo que antes, consumiendo mucho más gas y evitando enfermarse, pasarla mal. ¿Se acuerdan de Macri cuando invitaba a estar abrigado adentro? Hizo un aviso, creo que con eso. Sí. Andaba con una colcha encima. ¿Se acuerdan de Macri? Que después apareció incluso su mujer diciendo que ellos dormían todo el día abrazaditos y con aire acondicionado, con calefacción. El mismo Macri. Por eso digo... Se lo castigó y perdió la elección. Por eso y por muchas otras cosas más. Eso fue lo menor. ¿Qué va a perder por eso? Fue lo menor. La lista de Macri no me alcanza todo el programa. Me quedo hasta las 12 hoy, como no trabajo. Quédate hasta las 12. Me quedo hasta las 12 y hacemos la lista de todas las cosas por la que sería inexplicable que lo haya votado el 40%, ¿no? No que perdió. Está bien. Y se nos escapa la cosa de que el día antes el presidente presentó el plan Accesar. El plan Accesar, que implicó volver a corregir otra brutalidad de la gestión macrista, que fue la de eliminar 6 de cada 10 pedidos de pensiones de discapacidad que se le pedían. 6 de cada 10. ¿Se acuerdan ustedes de Lustó explicando que era un gasto innecesario y diciendo incluso la burrada que dijo de que había más pensiones de discapacidad en la Argentina que muertos en la Segunda Guerra Mundial, de una lista de países que enumeró? Mentira, absurdo total. Los países esos que enumeró, que no son los principales víctimas de la guerra, pero igual tuvieron más de 8, 10 veces más muertos que lo que él dijo. Pero es un detalle de las truculencias comunicacionales a las que nos somete. Bueno, el presidente estaba anunciando que entre 2020 y 2021, en plena pandemia, se otorgaron 110.000 nuevas pensiones y se restituyeron 40.000 que se habían cancelado en la etapa anterior, es decir, 155.000 personas. Y dijo textualmente: desde el día que se fue Cristina hasta que yo llegué, se cajonearon 145.000 solicitudes. Esto significó condenar a 145.000 personas a no acercarle la posibilidad de estar mejor. Y eso nos impidió hablar de 150.000 pesos a tasa cero para los monotributistas, para
consumir exclusivamente productos de fabricación nacional, porque hay que completarlo en la información, porque creo que tiene más de un valor esa información. Y fue muy criticado por algunos porque no se va a poder comprar dólares con esa plata. Leyeron la crítica, ¿no? Sí, claro. Que tiene una limitación porque con eso no se puede comprar dólares. Y también nos enteramos casi un día antes o dos de la implementación del plan de promoción de empleo registrado para 250.000 trabajadores rurales que tenían un problema de informalidad y que para acceder a la formalidad tenían que renunciar a la UH o algún otro beneficio que tuvieran, y esto afectaba a un sector de trabajadores llamados golondrina porque trabajan poco en distintos lugares. Los recolectores en general de las economías regionales. Y así te podría seguir hablando un largo rato. Te podría decir que casi pasó desapercibido que llegamos a un nivel de capacidad instalada, creo que lo alcanzamos a hablar el viernes, sí, casi el 65%, que hay que retroceder al 2017, a junio del 2017, para encontrar un valor equivalente. Uh-huh. Y todo eso, de lo único que se habla es de la foto. Entonces, muchachos, está mal, vamos a decirlo de vuelta, no estamos diciendo que está bien, está mal. Se pidió disculpas, se reconoció y se dijo que no se va a volver a cometer un error de ese tipo. Demos vuelta a la hoja y sigamos hablando del país que necesitamos, de las medidas que se están tomando, de quiénes las toman y de quiénes las traban. Uh-huh. Sigamos hablando de, como el otro día volvió a decir la vicepresidenta, cuando dijo el muerto lo vamos a tener que pagar nosotros. Sí. El muerto que nos dejaron. Obvio. Del muerto que nos dejaron. Que quieren hacerse los tontos y mirar para otro lado. Y que yo insisto, o es un ejercicio de impericia inconcebible o es de una perversidad también inconcebible, porque un pibe de secundario sabe que lo que Argentina firmó en ese proceso de endeudamiento no era pagable, no se podía pagar. No, es un saqueo programado, Carlos. No claro, es... bueno. Y bueno, y cómo, ¿en qué platillo lo ponemos? ¿Cómo va en el peso de los platillos? Y yo sé que una cosa no se arregla con la otra. La que está mal, ya está. Claro. Pero no nos tapen el mundo con eso y sigamos hablando de lo que tenemos que hablar, porque la Argentina está saliendo de la pandemia, pero para salir de la pandemia después tiene que seguir avanzando, porque la elección además tiene que jugarse si seguimos para adelante o empezamos a retroceder. Eso es lo que está en juego. Si esta elección, producto de la acción de acciones de este tipo, significa un freno para poder seguir avanzando, cuando no se avanza se retrocede. Y entonces el riesgo es que venga más de lo otro. Uh-huh. A este gobierno lo votaron para que haga arrancar la economía, para que haga mejorar el salario, para que genere trabajo. Se comió la pandemia además. Yo les voy a traer un día de estos, para que lo veamos, el articulado de la ley que sancionamos en diciembre del 2019, donde se planteó el tema de la emergencia. Para que ahí está la descripción oficial del país que había antes de la pandemia. Lo que había que arreglar sin pandemia. Porque si nos olvidamos de eso, no se puede hacer un buen análisis. Necesito, si querés, hacer una pausa y tocar un tema que no me lo quiero olvidar, y si después querés volvemos. Pero tiene que ver, porque hoy es 16 de agosto. San Martín, sí. No. Mañana San Martín. Día del Empresario Nacional. Ah, mira. Mirá vos, ¿ves? Día del Empresario Nacional establecido por una ley cuyo autor soy yo. En el 2014. Uh-huh.
que estableció que todos los años el 16 de agosto se celebre el Día del Empresario Nacional. ¿Por qué? Porque el 16 de agosto de 1953, José Bergelbar y un grupo de empresarios nacionales creó la CGE, Confederación General Económica. ¿Por qué creó la Confederación General Económica? Si ya había Unión Industrial, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, todo eso, ya estaban todas esas organizaciones. Porque entendió que había la necesidad de crear una organización distinta que representara el interés y el pensamiento de los empresarios nacionales, que deben ser diferenciados de los empresarios locales. No es un empresario nacional solamente porque nació en la Argentina, su compromiso con el país, sentirse parte de un proyecto, entender que el problema no son los trabajadores, sino cómo se sigue agregando valor, protegiendo la producción local, creando más fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene incluso un punto culminante, que es el acuerdo que incluye un paquete de 20 leyes, creo que son 20, que se firma, que en realidad lo hace Cámpora con Gelbar, pero se instala y se proclama con Perón cuando Perón asume la presidencia, que es el Pacto Social, un acuerdo del Estado, los trabajadores y los empresarios, que entre otras cosas establece un congelamiento, un aumento salarial de emergencia y un congelamiento de precios para frenar el tema de la inflación existente en aquel momento y mejorar el poder adquisitivo del salario. Había sacado un 60 y pico % de votos Perón, ¿no? En aquella elección, y tenía un enorme respaldo para hacerlo. Pero ese era un empresariado, se quería construir esa organización de ese empresariado, insisto, comprometido con un proyecto de país, comprometido con el desarrollo de una industria nacional autónoma. Autónomo no quiere decir cerrado al mundo. Autónomo quiere decir eso, autónomo, que prioriza el interés propio, el interés nacional. Bueno, Cristina, el día que presentó el libro, hizo mención a eso, ustedes se acuerdan, dijo, sí, y habló de Gelbar como el último exponente que ella dijo que recordaba de un empresario comprometido con el proyecto de país, o algo así. Entonces me parecía que no habría que dejar pasarlo, y quise, porque seguramente pocos se van a ocupar de eso hoy, pocos saben de eso. Yo busqué en los diarios, no hay una sola mención en ningún lado. Mira, de verdad. Aparece en Telam y ajá, recuerda que hay un acto hoy. Sí, bueno, me alegro. Claro, yo miro los diarios, no mire las noticias. Bien, 16 de agosto, Día del Empresario Nacional, instituido por ley, sancionada creo que el 17 de diciembre del 2014, si no me falla la memoria con exactitud. Punto. Podemos volver a donde usted quiera, pero no quería dejar de hacer esta... Quiero aprovechar, vieron que apareció una nota muy interesante de Zayat ayer en Página, que habla sobre la mirada que tienen los CEOs en Argentina respecto al futuro. Sí. Y esencialmente plantean que la economía del segundo trimestre de este año es peor que la del anterior, sin que efectivamente haya un indicador concreto que marque eso, y que lo que viene va a ser incluso peor. Entonces lo que explica Zayat en función de las respuestas es que hay un dominio muy marcado respecto de la opinión de lo que dicen los consultores de la Citi, claro, de ciertos sectores de la opinión, y es algo que mencionamos permanentemente acá también, ¿no? Así es. Cómo efectivamente esos tipos van construyendo la escena lejos de ser fieles a lo que van marcando los propios... Claro, y vos le preguntás a alguno de esos empresarios, yo siempre cuento, es una anécdota casi doméstica, que hace unos años leo en un diario o en los diarios las declaraciones de un conocido empresario agropecuario,
estábamos en el gobierno de Cristina, que hablaba de la crisis del sector y decía que el sector estaba en quiebra, estaba quebrado, y que las empresas estaban de agropecuaria estaban todas fundidas y trabajaban a pérdida, qué sé yo cuánto. Ese día, yo siempre, ustedes saben que yo participo del comité de crédito, porque además me permite tener un seguimiento directo de cómo van las actividades de las empresas y demás. Entra la carpeta de esa empresa, la tenemos que tratar, y yo me niego, lo rechazo, yo voto que no se dé ese crédito, y digo, ¿cómo va a dar el crédito a un tipo que está declarando que está quebrado? Perdón, No, pero juro que es verdad esto. No estoy. Mis compañeros de trabajo saben que estoy contando una anécdota absolutamente verdadera. Se le notificó a la empresa de esto, y entonces uno de los dueños de la empresa, familia, me llama y dice, no, pero si nosotros estamos bien, esto, me empieza a dar explicaciones. Digo, mire, yo acabo de leer en el diario esta mañana las declaraciones de su hermano que dice que están quebrados. Ah, no, pero ese es el que mi hermano se dedica a la política, el que maneja la empresa soy yo. No, claro. Es excelente. Doy mi palabra de honor que es una anécdota verdadera. Y por respeto no voy a nombrar al empresario. Lo que pasa es que el planteo ahí es la profecía autocumplida, es decir, en función de lo que creen, por ejemplo, ahí no creen, saben que ganan guita lo loco, es lo que presentan. No, pero fíjate, en la encuesta lo que se marca es que creen que efectivamente van a vender más de los productos, de la mayoría de los productos, o productos servicios, digamos, ¿no? Pero sin embargo hay dos variables que les preocupan. Uno es la inestabilidad económica, que es un gran mito, digamos, ¿no? Claro. Y el otro es la variable de la inflación y la variable del dólar. Entonces, en función de eso, toman decisiones que hacen efectivamente que la situación se cumpla. Claro. Porque tiene un impacto en el resto de la economía. Porque seguramente que ayer leía una nota, creo que ayer, que decía, puedo decirlo, en el Cronista la firmaba Pablo Wende, que indefectiblemente después de las elecciones iba a haber una gran devaluación. Claro, por ejemplo. La misma nota la replicó en Infobae, no sé si escribe dos. Bueno, tal vez sea en Infobae, yo digo. Bueno, pero puede ser. Pero es un tema muy serio porque toman decisiones en función de eso y van generando. Indefectiblemente puedan esperar mucho más allá de las elecciones para tener que devaluar. Y ya está. Pero bueno, esto también habría que buscarlo en esa explicación que a veces Cristina y a veces Lula se lo he escuchado, de por qué ciertos sectores empresarios, pese a que ganan mucha plata con este tipo de gobiernos, porque hay más mercado, porque la economía avanza y qué sé yo, ideológicamente se ubican en contra. Y bueno, es ideológico el problema. Sí, claro. Por eso el rol del empresario nacional, por eso está la diferencia entre un empresario local y un empresario nacional que planteábamos antes. Justamente. Para las dos cosas, lo que Pablo refiere. Hay muchos empresarios nacionales, Hay. Sí. Pero digo, para lo que refiere Pablo de la nota de Zayat, explica por qué hoy en los diarios no lo tenés a Gelbar. Claro, obvio. No, hay que decir que Gelbar fue declarado apátrida, le sacaron la nacionalidad. Le sacaron la nacionalidad, le embargaron todos los bienes, la dictadura militar lo persiguió con un ensañamiento terrible. Murió a los 60 años con un derrame cerebral, debe haber muerto de la angustia de todo lo que le hicieron. Claro, el despojo, el destierro. Así es. Qué feo. Bueno, la historia argentina tiene algunos pasajes realmente. Bueno, no podíamos, por eso creo, dejar de rendirles homenaje, y me pareció que era oportuno, y se me acabó el tiempo, y nos vemos mañana, y chao, que les vaya bien. Que tengas lindo lunes, Carlos.